Muy buenos días. Me corresponde en este video hablarles a ustedes sobre algunos delitos que atentan contra el patrimonio económico, en este caso el 248 y 249 del Código Penal, Ley 599 del año 2000. Antes de entrar en materia quisiera hacer una reflexión sobre el momento que estamos viviendo por motivo de la pandemia por el COVID-19, que lo que ha provocado la parálisis, el stand-by o digamos la pausa del sistema judicial colombiano y digamos que de casi todo el mundo por primera vez en la historia. Ni siquiera la Primera o Segunda Guerra Mundial lograron paralizar los sistemas judiciales de los países, en este caso Colombia, lo cual es muy grave y del cual debemos todos aprender. En Colombia también se presenta una crisis carcelaria porque de los 120.000 presos o reclusos que hay en Colombia, 80.000 ya están condenados, el resto no lo están, por lo tanto se les podrían estar violando sus derechos, el derecho a la dignidad y el derecho a la vida, incluso por el peligro de esta pandemia, porque recordemos que en Villavicencio ya hay cárceles con reclusos infectados y esto pues les causa un gran peligro para sus vidas, puesto que no tienen los medios por el hacinamiento para digamos, solucionar esta pandemia, que nos sirve de reflexión. Me corresponde hablarles en este caso del artículo 248 y 249, artículos que están en el título 7 del Código Penal y son delitos contra el patrimonio económico. El artículo 248, emisión y transferencia ilegal de cheque, nos dice que las penas aumentarán en base a la ley 890 del 2004, que empezó a regir, como sabemos, en el 1 de enero del 2005. Es la ley de aumento de penas. Entonces dice, si el que emita o transfiera cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diera orden injustificada de no pago, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. La acción penal cesará por pago del cheque antes de la sentencia de primera instancia. La emisión o transferencia de cheque por datado o entregado en garantía no da lugar a acción penal. No podrá iniciarse la acción penal proveniente del giro o transferencia del cheque si hubieran transcurrido 6 meses, contados a partir de la fecha de la creación del mismo, sin haber sido presentado para su pago. La pena será de multa cuando la cuantía no exceda los 10 salarios mínimos legales vigentes mensuales. Este artículo nos habla, pues como bien nos dice en su título, de la emisión de cheque. En este momento, en la actualidad, pues la emisión de cheque no está tan extendida como hace unos 20 años, 10 años, cuando todavía no existían las redes sociales ni estaba extendido el internet. Pero sin embargo, hoy se siguen cometiendo delitos al respecto. Se trata de yo emitir un cheque hacia otra persona, es decir, hacia un tercero, un cheque que no tenga fondos. Es decir, yo le doy un cheque a Juan por 9 millones de pesos, por 11 millones de pesos, perdón, y resulta que el cheque no tiene fondos en el banco. Entonces, ¿saben que el cheque es un documento escrito que da lugar al cobro de una suma en un banco, o inmediatamente o posteriormente? Entonces, si yo emito un cheque, lo firmo a mi nombre o a nombre de otra persona, y este cheque no tiene fondos, pues lógicamente que estoy incurriendo en este delito. Además, si emito el cheque y de manera malintencionada doy orden de no pago, es decir, llamo al banco o digo que esta persona, por ejemplo, me ha amenazado que va a cobrar o que esta persona me estafó, y doy orden de no pago, una orden ilegal, porque también se puede dar una orden legal de no pago, en vista de que evidentemente me robaron o me hurtaron mejor, entonces da lugar entonces a este delito. Este delito tiene entonces una pena, como dijimos, entre 16 meses a 54 meses, ¿cierto? Y tiene unas excepciones. ¿Qué podemos decir de este delito? Podemos decir, en primer lugar, el sujeto activo, pues lógicamente que es calificado. El sujeto pasivo, pues es indeterminado y es singular.
La conducta pues tiene que ver con el verbo rector, que significa de emitir, transferir o dar orden de no pago, ¿cierto? Las circunstancias de modo, tiempo y lugar, el modo pues orden injusto de no pago y tiempo y lugar pues no tienen ni tiempo ni lugar en cualquier momento. El bien jurídico tutelado es el patrimonio económico y la fe pública. Recordemos que este delito tiene una particularidad, es de que si se da lugar a un cheque que sea por una cuantía inferior a los 10 salarios mínimos legales vigentes mensuales, da lugar a esa multa, no apenas sino a multa. Entonces tiene que exceder los 10 salarios, es decir, más o menos 10 millones de pesos. Además, ¿cuál sería el objeto material de este delito? Pues el objeto material, lógicamente, que el cheque emitido a un tercero o respecto del cual se niegue el pago, ¿cierto? Si niega el pago, pues, ¿cuál es la finalidad? La finalidad pues es el aprovechamiento económico de quien comete este delito. Este delito no admite tentativa, es decir, no podríamos decir que hay tentativa de emisión y transferencia ilegal de cheque. Es un delito entonces de resultado. ¿Cuáles son los elementos normativos? Los elementos normativos tienen que ver con artículos del Código de Comercio. Por ejemplo, el artículo 713, el artículo 1382 que habla de la cuenta corriente, el artículo 717 que habla de cheque por datado, el artículo 714 que habla de la insuficiencia de fondos en los bancos y el artículo 722 que habla de la orden injustificada de no pago. Entonces, debemos entender también que el Código Penal también, digamos, pena, valga la redundancia, pena, castiga delitos que estén o aspectos que estén taxativamente normatizados, como son los artículos del Código del Comercio. Tenemos entonces este primer delito, que es el 248, emisión y transferencia ilegal de cheque. Al final de esta exposición voy a exponer un caso para darles a ustedes una pequeña tarea en el sentido de que ustedes emitan un concepto. El segundo delito que les quiero exponer es el delito de abuso de confianza, que está en el artículo 249 del Código Penal. También es un delito contra el patrimonio económico y dice así, el abuso de confianza. También tiene penas aumentadas, lógicamente, por la ley 890 de 2004, que empezó a regir el 1 de enero del 2005. El que se apropie en provecho suyo o de un tercero de cosa mueble ajena que se le haya confiado o entregado por un título no traslaticio de dominio, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y a multa entre 13 y 33 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena será de prisión de 16 a 36 meses y multa hasta de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la cuantía no exceda los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si no hubiere apropiación, sino uso indebido de la cosa, con perjuicio a tercero, la pena se reducirá a la mitad. Entonces, mira que este delito, este tipo penal, también tiene dos condicionantes y son también el de si no excede una cantidad de los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea, más o menos 9 millones de pesos. O sea que tendría que ser un delito que exceda los 10 millones. Es muy claro este delito que trata de los bienes muebles. Es decir, que es un bien mueble, pues todos sabemos por derecho civil que el bien mueble es el que yo puedo mover, Por lo tanto, no habla digamos, de los inmuebles que son, digamos, las propiedades como las viviendas, un edificio, algo así, sino de las cosas, que también ustedes saben que la cosa como tal está tipificada en el Código Civil. Entonces tenemos con respecto a este artículo
abuso de confianza, 249. Entonces, ¿cuál sería el sujeto activo? El sujeto activo es calificado, el sujeto pasivo pues es indeterminado como persona jurídica o puede ser también persona natural, que es el titular del bien. La conducta pues tiene que ver con el verbo rector, que es apropiarse o usar indebidamente una cosa. Circunstancias de modo, tiempo y lugar, entonces tenemos el modo, pues cosa entregada sin título traslatizo de dominio. El tiempo, pues no tiene un tiempo determinado ni un lugar determinado. El bien jurídico tutelado, pues tenemos que es el patrimonio económico, y el objeto material, pues es cosa o mueble. Otros aspectos a tener en cuenta con este tipo penal es del abuso de confianza es el beneficio. Pues, lógicamente que el beneficio es personal o de un tercero. La finalidad pues, es el ánimo de apropiación. Admite tentativa, o sea que yo puedo decir que hay tentativa de abuso de confianza. Recordemos que en el delito anterior 248 sobre la emisión de cheques no daba lugar a tentativa. ¿Y cuáles son los elementos normativos que tienen que ver con este delito? Pues todo lo relacionado con el artículo 775 del Código Civil colombiano, que es el título no traslaticio de dominio. También los artículos 655 y 662 del Código Civil colombiano, que hablan de la cosa mueble, ¿cierto? Es un delito de resultado. Y aquí hay una particularidad, o puede prestarse a una confusión. Hay que tener mucho cuidado en no confundir el delito de abuso de confianza con el delito tipificado en el numeral 2 del artículo 241 del Código Penal. Es el delito de hurto agravado por la confianza, que tiene que ver ya con dinero. Estos delitos tienen que ver con cosas muebles, ya lo dijimos ahora, con cosas muebles. El de abuso de confianza con cosas muebles. Por ejemplo, me prestan a mí una herramienta, digamos un taladro, y yo me apropio de él, no lo quiero devolver, y ese préstamo se hizo sin ningún título, es decir, no firmamos ningún papel, sino que se hizo de manera verbal, me niego a entregar, y esto daría lugar a tipificar el delito abuso de confianza. Para terminar la exposición de estos dos artículos del Código Penal, quisiera exponerles un caso para que ustedes emiten un concepto. A una señora en Bogotá le hurtaron un vehículo. El vehículo apareció a los 2 meses o 3 meses en Neiva. La señora se comunicó inmediatamente con la Fiscalía de esta ciudad para precisar en qué momento podría reclamar su vehículo. El encargado de la Fiscalía en Neiva la cita y le dice que el vehículo lo recuperaron unas personas y que hay que darles un dinero, pero que él se encarga de eso, que ellos cobran 5 millones. La señora entonces le cree y le entrega 2 millones en efectivo y 2 cheques, un cheque por fechado a una semana y un cheque por fechado a un mes. Resulta que el cheque por fechado a un mes no tenía fondos. Pregunta: ¿se presenta el delito de emisión ilegal de cheque o de cheque no pago por falta de fondos en el cheque que emitió la señora? Por favor, digamos, emitir su concepto en este caso. Muchísimas gracias. Entonces, de esta manera terminamos la exposición de estos dos artículos 248 y 249 del Código Penal sobre delitos contra el patrimonio económico. Les habló José H. Hernández.